para seguir con nuestra serie que busca entender lo que significa nuestra iglesia. Cuando buscaba un título para la meditación de esta noche, este pensamiento vino a mi mente: buscando nuestras raíces. Porque todos queremos decir de dónde venimos, ¿no es cierto? ¿A dónde marcha el cristianismo? En estos días tan difíciles, en estos días donde hay tanta forma de alejarse del Señor, ¿verdad? Yo quiero desafiarte esta noche, por unos minutos, a que tomes un papel, un lápiz, tu Biblia abierta y tu corazón y tu mente también, para escuchar lo que Dios tiene para todos nosotros. ¿Amén? No les escuché. ¿Amén, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, buscando nuestras raíces, y vamos a buscarlas. Abre tu Biblia en el cuarto evangelio, Juan capítulo 1. Ese evangelio que se le llama el evangelio del amor. Se ha cantado hoy día a la adoración y al amor al Señor. El evangelio del amor se le llama al evangelio de Juan. Ese capítulo primero de Juan, que nos habla tanto de la grandeza de Jesucristo, que se hace el Dios hecho hombre, el Dios hecho carne, que habitó entre nosotros. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a trabajar entonces este pasaje de Juan capítulo 1 a partir del verso 35, porque estamos queriendo indagar cuáles son nuestras raíces, porque muchos consideran que la iglesia nace en el Pentecostés, aquel día que bajó el Espíritu Santo, y muchos eruditos dicen allí comenzó la iglesia. Pero si afinamos un poquito la visión, vamos a encontrar que Juan capítulo 1 nos presenta los dos primeros discípulos del Señor. Aquellos dos discípulos de Juan el Bautista que escuchan a Jesús y los siguen porque Jesús es el que los invita. Y por eso si estas dos personas humildes que ardían en su corazón por seguir al Señor, que anhelaban la llegada del Mesías, y que allí estaba Juan el Bautista que les dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos, como discípulos de Juan el Bautista, dicen: este es el Mesías. Pero ¿cómo lo comprobamos? Necesitamos saber. Entonces comienzan a seguir a Jesús, unos pasos. Jesús siente que lo siguen y voltea y se inicia lo que vamos a ver esta noche. Uno de 3 eventos que destacan la fidelidad de Jesús a sus promesas. Para que tú esta noche salgas diciendo: Señor, tú eres el Señor de las promesas. Y no importa la situación que viva ahora, de comodidad o de estrechez, de salud o de enfermedad, de vejez o de juventud, no interesa, Señor. Me interesa saber que te llevo en el corazón y contigo soy más que vencedor. ¿Cuántos dicen amén otra vez? Claro que sí, hermanos queridos. Primer evento, ¿la iniciativa de quién es? De esos 2 discípulos. El primero fue Andrés, el hermano de Pedro, y el segundo casi seguro fue el apóstol Juan, que escribe este evangelio. No sabemos si fue realmente Juan, pero no interesa, fueron 2. 2 hombres desesperados que buscaban la paz, 2 hombres desesperados que buscaban respuesta a la larga espera del Mesías prometido. Y la Escritura nos muestra que el primer evento es que debemos conocer nosotros lo que es la iniciativa del Señor. Siempre en tu vida Dios va a tener la iniciativa. Aún de las cosas que te parecen a ti que son ideas tuyas, como lo vamos a ver en un instante. Si tú abres tu Biblia en Juan capítulo 1, verso 35, vas a ver ese retrato de Juan Bautista, no el apóstol, Juan Bautista, con sus discípulos. Dice el verso 35 y 36,
El siguiente día estaba Juan Bautista y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y al día siguiente les repite otra vez, porque otra vez Jesús está en las cercanías. Entonces ellos se levantan y comienzan a seguir a Jesús. Unos pasos. Jesús siente esos 2 que le vienen siguiendo, voltea y les dice, ¿qué buscan? Y ellos le contestan con una pregunta. Rabí, que quiere decir maestro. Rabí, ¿dónde moras? Es como si yo te preguntara, maestro, ¿cuál es tu dirección? Anhelo conocerte, quiero saber de ti. Eso significa esa pregunta que hacen estos 2 discípulos. Y Jesús se da cuenta que esa pregunta es más que pedirles, danos tu dirección, danos tu teléfono. Significa, deseamos más de ti, queremos saber de ti. ¿Dónde vives? El Señor dice 2 palabras nomás, venid y ved. Vengan y vean. Y ellos fueron y vieron y se quedaron. ¿Te das cuenta de los verbos cómo están puestos allí? Fueron, vieron. ¿Qué cosa vieron? Vieron quién era Jesús. Vieron que era más que un carpintero. Se dieron cuenta que era el Mesías prometido. Y lo siguieron y se quedaron con él. Esto es lo que dice el Evangelio de Juan a partir del verso 29. Evidentemente, un gran impacto tocó los corazones y las mentes de ellos. ¿Y qué hicieron en esas horas? Juan no lo cuenta, pero es obvio que Jesús hizo 2 cosas. Y 2 horas pasó con ellos sobre 2 temas hablando. Uno era sobre su identidad. Se mostró como el Mesías prometido. Y en segundo lugar, mostró a qué había venido, cuál era su misión. ¿Tú sabes cuál es tu misión en la vida? Te pregunto, ¿tú sabes cuál es tu misión en la vida? No, Roberto, que soy cristiano. Sí, pero ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Cómo usas cada día? Vamos a escrutar esto porque es importante, ¿no? que lo veamos. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, pasa al siguiente de inmediato con 2 hermanos. Uno es Andrés, el otro es Pedro. Tú los conoces ahora, ¿no es cierto? Dos apóstoles. Pero Andrés fue el primero. Andrés fue uno de los que fue, vio y se quedó, ¿verdad? Pero Andrés sale de allí y va corriendo, estoy seguro que fue corriendo a su casa, trató de hallar a Simón, llamado Pedro después, ¿no es cierto? Y le dijo, hemos hallado al Mesías. Pedro no contesta nada. Y se deja llevar por el hermano. Le dice, camina. Y lo lleva a Jesús. Jesús lo ve a Pedro y le dice estas palabras tan tremendas en el verso 42. Dice que Andrés trae a Pedro, a Jesús, y Jesús mirándole le dijo, Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Haz un esfuerzo por el amor de Dios, haz un esfuerzo en este momento, no te quedes en positivo, en negativo, en pasivo, diría yo, hoy día. Toma nota. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decirle el Señor a Pedro? Tú eres Pedro y tú eres Simón y te vas a llamar Pedro. ¿Qué significa eso para este pescador? En 2 palabras le está diciendo, mira Simón, esta es la trayectoria de tu vida. Tú ahora te llamas Simón, pero tú te vas a llamar Roca, Pedro. Eso te vas a llamar. ¿Tú sabes lo que te vas a llamar tú? ¿Cómo te quiere llamar Dios al final de tus días?
¿Sabes cuál es tu nombre nuevo que vas a tener en el cielo? ¿Sabes eso? Hay muchas cosas que aprender, hermanos. Y hoy día vamos a aprenderlas, quizás algunas de ellas. Pero siempre piensa esto, que todo buen paso en tu vida tiene una iniciativa y no necesariamente viene de ti, porque la iniciativa siempre es del Señor. Bueno, uno dijo amén. Eso quiere decir que por lo menos uno está escuchándome. ¿Te das cuenta? Por favor, participa, hermano, participa porque el Señor está aquí. El Señor está aquí, hermano. Y está porque Él dijo, me bastan 2 o 3 que estén reunidos en mi nombre y yo estoy al medio. ¿Tú crees eso? Eso es una verdad. Si tú vas con la palabra de la Biblia a Hechos capítulo 8, han pasado los años y ves ahí a uno de los discípulos. Se llama Felipe. No es Felipe el apóstol, sino este es un Felipe que se llama el evangelista, porque a todo el mundo evangelizó Felipe. Es interesantísimo todo lo que pasa allí. No tenemos tiempo para dar detalles, pero si tú ves a partir del verso 26, Hechos 8, 26, anótalo si quieres. Dios le envía un mensaje a Felipe. Dice, levántate y ve por ese camino al sur. Y el hombre se levantó y fue porque el cristiano es obediente. Yo no sé si tú seas obediente, pero el Señor nos dice que debemos ser obedientes. Él escucha, levántate y ve, y se levanta y va. Y él camina y llega al desierto. Y en el desierto ve una comitiva que va en un carro real, porque ese hombre era un diplomático del reino de Etiopía y había venido a adorar, era un prosélito. Y el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro y júntate a ese carro, verso 29. Y entonces, él está leyendo a Isaías, está leyendo de los padecimientos del Mesías y no entiende lo que lee, como te pasa a ti y me pasa a mí muchas veces, que leemos la palabra de Dios y no la entendemos, ¿verdad que sí? Y la cerramos y decimos, ya hice mi devocional. ¿Qué devocional? Si no has entendido nada, no has comido nada. ¿Cuántas veces nos pasa eso, verdad? Porque estamos perdiendo nuestra agenda. Y el día vuela y nos quedamos vacíos. Comenzamos con hambre y terminamos el día con hambre. Porque no nos hemos alimentado, no hemos permitido que el Señor nos apaciente con su palabra. La Escritura nos muestra que este hombre ansioso venía desde Etiopía hasta Jerusalén porque había entendido que había un Dios vivo. Y ahora viene y lee los sufrimientos del Señor en Isaías. Y lo que leía en voz alta. Y Felipe le dice, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Estás entendiendo lo que lees? Y el hombre le dice con toda sinceridad, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? El Espíritu le estaba diciendo a Felipe, júntate a ese carro, júntate, sube al carro. Sirve a esa persona desconocida. Y eso es lo que hace Felipe. El verso 39 es impresionante, porque comenzando de ese momento, de esa lectura que no entendía ese hombre, lo lleva a decirle, ese hombre que lo enuncia Isaías 700 años después, es el Mesías de Dios que viene a salvarnos. Y está diciendo todos los sufrimientos de él en la cruz. Evidentemente ese etíope se convierte a Cristo. Siguen caminando juntos, siguen hablando del Señor y de repente ven un charco de agua, un estanque de agua. Y entonces el etíope le dice, bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? No, que me bautizaron mis papás cuando era bebito. ¿Qué estás hablando si el bautismo es un testimonio de un creyente, no de un bebito? Porque realmente solo se bautizan los creyentes. Los que con su hundirse en el agua, mañana habrá bautismo aquí,
Así que si quieres venir, ven para que veas cómo es. Y te vas a dar cuenta lo que significa el bautismo. No tenemos tiempo en esta noche, pero necesitamos crecer en la palabra de Dios sabiendo que la iniciativa siempre será ese levántate y ve, ese acércate y júntate al carro, ese acontecimiento que pasa en el verso 39 y 40 del capítulo 8 de Hechos. Es tremendo. ¿Quién lo puede explicar? No se ha encontrado explicación para lo que pasa en ese momento. Porque el hombre le dice, aquí hay agua, ¿por qué no me bautizas? Y entonces Felipe le dice, si tú crees, bien puedes. Si tú crees, bien puedes. Así que ese bautismo que te dieron cuando eras bebito no sirve para nada, porque tú no sabías lo que era la fe, no sabías ni hablar. ¿Te das cuenta? Hablemos claro, hermano. Si crees, bien puedes. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Manda a parar el carro y lo bautiza. Y en ese momento pasan dos cosas. Desaparece Felipe, porque el Espíritu Santo no sabemos cómo, lo levanta de ahí y lo muda a otra ciudad. En un hecho milagroso que la Biblia no da detalles, pero el hombre es trasladado de un punto a otro instantáneamente. Y lejos de asustarse, ese etíope sigue su camino gozoso a su tierra. ¿Por qué? Porque ahora es un hijo de Dios. ¿Te das cuenta? ¿La iniciativa de quién fue? De ese que le dijo, levántate, ve para allá, júntate al carro, sube allí, enseña, predica, bautiza, haz lo que yo te mando, porque yo tengo la iniciativa. Es tan hermoso esto, hermano, que cuando abre uno el Salmo 37 y el verso 4, por ejemplo, ese versículo tan precioso que dice, deleítate a sí mismo en el Señor, ¿y qué va a pasar? Y Él concederá las peticiones de... Muchos dicen, ay, qué lindo versículo, tengo que aprenderme a deleitarme. Una de las canciones de hoy día hablaba de ese deleite, ¿no? ¿Y tú sabes lo que es deleitarte en el Señor? Porque dice que si yo aprendo a deleitarme, ¿qué va a pasar? Él me va a responder todo lo que yo le pida. Sí, eso es verdad. El problema es saber qué significa concederá. Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabes lo que significa eso? Mira mi manito. Dios siembra en tu corazón un deseo. Tú sientes que tienes ese deseo. Se lo pides a Dios y Dios te lo da. ¿Entendí, Kichu? Así es la palabra de Dios, hermano. No es que yo le pida y mi Señor me lo da, porque yo puedo pedir $1.000.000 y no me los da el Señor hasta ahora. ¿Te puedes imaginar? No, Dios siembra en tu corazón, porque Él tiene la iniciativa siempre. Y di amén si lo crees. Así que cuando tengas una idea de cómo servir al Señor, de hacer algo por el Señor, de ayudar a un necesitado, hay algo que Dios quiere de ti, tienes que identificarlo. Porque Dios es el que toma la iniciativa. El segundo evento, otra I, la imitación del Señor. Porque Jesús lleva a sus discípulos por un proceso que asegure, escucha bien, que asegure la continuidad de su ministerio en la tierra. La primera etapa de Jesús con sus discípulos era su respuesta, ven y ve, ¿verdad? Pero después a otros le dijo, como a Felipe, le dijo, sígueme. Nada más le dijo, sígueme. A Leví, el cobrador de impuestos, amontonado de dinero allí, le dice, sígueme. Y él deja el dinero y se va y lo sigue al Señor porque el Señor tiene la iniciativa. ¿Te das cuenta? Y esta imitación, ¿qué cosa significa? Esta imitación tenemos que verla con cuidado, hermanos. Cuando el Mesías se presenta a sus discípulos, le muestra dos cosas. Primero, su identidad. Yo soy el Hijo manifestado en carne, soy el
Mesías prometido, el deseado de las naciones. Y mi misión es, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había. ¿Y quién los va a buscar? Tú los tienes que buscar. ¿Amén? ¿Hasta cuándo vas a venir solo en la iglesia? ¿Por qué no traes un invitado? ¿Por qué no predicas el evangelio? ¿No te das cuenta que estamos perdiendo lustre a nuestro cristianismo? ¿Te das cuenta que estamos dejándonos ahogar por una rutina religiosa? No caigas en eso, hermano. Dios quiere otra cosa para ti. Pero si tú te quedas escuchando solamente, en un par de horas te vas a olvidar de casi todo lo que escuches ahora. Pero si anotas, lo vas a poder leer después en casa y vas a decir, Señor, perdóname porque yo no estoy haciendo esto. Hace mucho que no comparto mi fe a nadie. ¿Tú crees que es agradable al Señor? ¿O lo ve con tristeza el Señor? El Señor dio su vida para salvarte, para salvarme. Y necesitamos esa imitación. Una imitación que habla de eso. No sé si nos damos cuenta, hermanos. Decir que el Señor muestra su identidad se puede traducir, como dice un autor, en dos conceptos. Él le llama interiorización y multiplicación. ¿Qué cosa es la interiorización? Para mí es igual que la encarnación. Porque ¿quién es Jesús? Es el Dios manifestado en carne, ¿no es cierto? Se encarnó en la Virgen María y nació como un hombre, ¿verdad que sí? Pero tenía dos naturalezas, era hombre y era el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que sabemos. Bueno, ese encarnarse, ese carácter de encarnarse, de dejar los atributos divinos para venir y ponerse en nuestros zapatos como ser humano, limitado absolutamente a la humanidad, eso hace Jesús, porque ese era su plan. Por ahí iba a llegar la salvación. Y eso es lo que el Señor nos dice y le pide a la gente, sígueme. Sígueme implica un compromiso y implica estar dispuesto a pagar precio para seguir al Señor. Repito, compromiso y estar dispuesto a pagar el precio. ¿Tú estás dispuesto a pagar el precio de ser cristiano? ¿Estás dispuesto a perder el empleo? Que un día te digan, un día que eres cristiano, te botan del empleo. ¿Estás dispuesto a perder el empleo? No escucho ningún amén. No sabes los tiempos que se vienen en el mundo entero, hermano. Y ahí se va a ver el calibre de los verdaderos cristianos. Y no es cuestión de ser apocalíptico aquí. Pero eso es lo que el Señor hizo y el Señor pide eso a todos los suyos, pide eso, que todos conozcan su carácter y su misión. Y esa es la segunda etapa. La tercera etapa es cuando el Señor escoge a 12 hombres que les llama apóstoles. Mira lo que dice Marcos capítulo 3, versos 14 y 15. Ahí dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él. No dice, llamó a 12, los escogió, esos 12, tenía como 70 que lo seguían. De esos 70 llamó a 12. Habían pasado muchos meses juntos. Ellos sabían, esos 12 sabían que tenían un llamado específico, pero seguían con el grupo. Y ese día el Señor se queda, la noche anterior se queda toda la noche orando, dice Lucas 6. Y al día siguiente los nombra públicamente. Esos son los 12 apóstoles, hombres claves. A partir de allí, sobre esos 12, va a dedicar más de la mitad de su tiempo para que ellos pudieran recibir esa interiorización de la encarnación. El hecho de lo que significa encarnarse. Es decir, saber que lo que es Jesús en mí
y yo decirle, esto es ser cristiano. Sí, podemos decir Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ¿qué significa eso en el día lunes o en el día martes? ¿Qué significa, hermano? ¿Una memorización nada más? Por favor. El diablo sabe más Biblia que tú y que yo. Así que no se trata de eso, se trata de vivir la encarnación. Cuando tú vives la encarnación de Cristo y sabes que tienes al Hijo de Dios en tu corazón, pues entonces puedes presentar a Jesucristo a otra persona y entonces haremos discípulos. Lo demás son cuentos intelectuales, hermano, son cuentos. Necesitamos conocer a Cristo, experimentar la presencia de Cristo en nuestras vidas para poder decir al mundo entero, Jesucristo es la esperanza. Esto es lo que se llama interiorización. Entonces vendrá luego la multiplicación y veremos las ciudades y los países convertidos a Cristo en un tiempo de paz maravilloso. Por eso Cristo se centró en esos 12 para llevar adelante su obra. Pero queda un tercer evento sobre el cual yo quiero hablar contigo unos minutos. Y no me voy a mover de este púlpito hasta que tú lo entiendas. La tercera ahí es la inferencia del Señor. ¿Qué cosa es una inferencia? Es cuando tú de una cosa sacas una conclusión, una otra conclusión, que es una inferencia. No se dice, pero es obvio que es así. Eso es una inferencia. Cuando uno sigue leyendo Juan 1, encuentra que ya se han convertido Andrés, Pedro, también se han convertido Felipe, y Felipe le comparte a su amigo Natanael, y vemos esa última dupla que aparece a partir del verso 46. Porque él va a buscar, Felipe va a buscar a Natanael, que era un buscador, era un hombre bueno, un hombre que buscaba a Dios, no sabía cómo encontrarlo. Él ahora ya lo encontró, es un discípulo de Jesús. ¿Qué tiene que hacer? Ir y decirle a su amigo, hemos hallado al Mesías. Aquí el Mesías y Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y este hombre, que era un hombre íntegro en su carácter, un buscador de la verdad, en Juan 1:46 reacciona burlonamente, yo diría despectivamente. Le dice, ¿de Nazaret va a salir algo bueno? ¿Por qué le dice eso? Es que leemos y leemos nada más para decir, ya lo leí. ¿Qué significa esa expresión de Natanael? De Nazaret, de ese antro colectivo, de ahí van a ser el Mesías. Imposible, imposible. ¿Por qué? Porque Nazaret era una ciudad perdida. No tenemos tiempo esta noche para hablar de lo que era Nazaret. Era un lugar de absoluta perversión en todo sentido. Hombres del lugar, extranjeros que andaban de paso, porque es el lugar de paso de la carretera que iba desde la Mesopotamia hasta Egipto. O sea que era un lugar básico, clásico, estratégico, Nazaret. Y traía con eso toda la perdición que te puede imaginar. Entonces este hombre le dice, ¿en Nazaret va a nacer el Mesías? Eso no puede ser. ¿Puede salir algo bueno de allí? ¿Y qué le dice Felipe? Lo que ya escuchó, lo que ya aprendió. Ven y ve. No me creas a mí, ven y ve. Ve, enfréntate al Mesías, mira quién es Él. A ver si no le sigues. Y cuando vienen los dos amigos ahora y están cerca, es interesante lo que pasa. Porque Jesús dice algo de Natanael. Mira lo que dice. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño.
Y Natanael escucha esa salud y dice, ¿qué cosa? Entonces le pregunta, ¿de dónde me conoces? Porque él no lo conocía. Y Jesús le contesta enigmáticamente. Le dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Lo estás leyendo? ¿Lo estás leyendo o no? ¿O ya te dormiste? No. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Suficiente para ese hombre. Se olvida que ha nacido en Nazaret. Ese hombre es el rey de Israel y se lo dice, tú eres el rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Se acabaron las dudas. ¿Por qué? Porque él ha demostrado que él es el Mesías de un plumazo. ¿Por qué? Porque él había estado debajo de la higuera en su casa, en el patio de su casa, meditando esa mañana. Los versículos que siguen hasta el verso 51, míralo en tu Biblia. ¿Qué estaba leyendo? ¿Qué estaba leyendo o meditando esa mañana Natanael de su Biblia? Estaba leyendo a Jacob cuando huía de su hermano Esaú. ¿Conoce la historia, no es cierto? Huía de su hermano Esaú y se queda dormido y tiene un sueño. Los ángeles suben y bajan del cielo en una escalera. Y cuando se despierta asustado, dice, este lugar es un lugar de santo, porque acá la gente, ese sueño me dice que este es un lugar de Dios. Entonces intenta hacer una transacción con Dios. Señor, te voy a servir, Señor. Si tú me llevas en mi camino a donde voy y yo rezo con bien, Señor, yo te doy mi diezmo. Fíjate la concepción de ese Jacob. Y él estaba meditando en ese Jacob. Vamos a seguir por un ratito nada más porque el tiempo nos ha vencido. La Escritura nos dice que cuando reacciona Natanael así, le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dice, porque te dije, mira los versos 50 y 51, porque te dije, debajo de la higuera te vi, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y ahí está lo maravilloso de este pasaje, hermano. Ahí está la inferencia, ahí está la búsqueda de lo que Dios le intenta decir a Natanael, que le estaba abriendo la puerta de la revelación y que no tendría que él solazarse de haber recibido una gran revelación, sino crecer y crecer y crecer en lo que Dios le estaba diciendo, que mayores bendiciones iban a venir. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta y ligamos las dos cosas, hay una verdad tremenda. Si era verdad que él estaba leyendo la experiencia de Jacob, que su nombre mismo decía que era un engañador, su nombre Jacob significa engañador, y le había engañado a su hermano, le había comprado por un plato de lentejas, no tuvo ni misericordia, el hermano hambriento quería un poco de lentejas, y le dice, si no me vendes tu progenitura, no te doy. Y era su hermano de carne y sangre y no le dio. Y el otro le dijo, ¿qué me sirve la primogenitura? Estoy muriéndome, dame esos rojos, me como ese guiso. Y le vendió la primogenitura. ¿Te das cuenta? Y la Escritura dice que después cuando intentó que el padre le bendijera, el padre estaba ciego, se disfrazó con las ropas del hermano. Es decir, un engañador, pero era un bribón era el hombre. Y sin embargo, Jesús les dice a él, tú eres un israelita verdadero que nunca miente. Hay un contraste allí entre el Jacob y Natanael. Jacob es un mentiroso, un engañador. Este es un hombre veraz que está buscando a Dios. Y él se da cuenta de eso. Suficiente, tú eres el Mesías y lo sigue.
¿Te das cuenta de esa inferencia? ¿Qué significaba entonces esa visión de Jacob? Que el Señor la interpreta, porque el Señor la interpreta. Piensa por un instante, el sueño significa los ángeles comunicándose con la tierra, el cielo, uniendo el cielo y la tierra, de ida y de vuelta. Y la escalera se llama el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre sustituye la escalera, quita la escalera. ¿Te das cuenta lo que pasa con la profecía? Viene Jesucristo. Ese Jesucristo que vive en tu corazón, ese Jesucristo es la unión del cielo con la tierra. Tú con Él lo tienes todo, tienes la revelación de Dios, tienes tu día a día asegurado, tienes todo el futuro, tienes todo el presente, tienes toda la gracia para convertir a todas las personas que ponga el Señor delante tuyo. ¿Por qué perdemos el tiempo? Porque se trata de eso, mis hermanos, y quiera Dios que podamos hacerlo. Es interesantísimo leer conmigo el verso 51 para terminar de Juan capítulo 1. El verso 51 dice, de cierto os digo. Ese de cierto, hermano, hay que subrayarlo en la Biblia. Porque cada vez que Jesús decía de cierto, estaba lanzando el más grande y solemne juramento que un judío podía decir. Cuando un judío quería hablar de manera excelente y ya no podía asegurar de una manera más grande, decía de cierto, en verdad, repetido, te lo digo. El juramento más grande, Jesús jura así. Y se lo dice a Natanael, de cierto te digo, dice, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esa era la profecía, que por supuesto Jacob no la entendió, pero Jesús nos las traduce para que tú sepas quién es el que vive en tu corazón. Amén. No estás solo, mi hermano, no estás solo. Y quiera Dios que ese desafío para Natanael sea también para ti y para mí. Qué hermoso y qué asombroso es ese llamado. ¿Quieres llevarlo a la realidad? Muy sencillo, hermano. Vamos a orar en este momento. ¿Has escuchado lo que significa una inferencia? Sacar una verdad de otra cosa. Sacarla porque el Señor te guía a escrutar la palabra de Dios. Si tú quieres ver un cambio significativo en tu vida, tú eres cristiano, puedes pactar con Jesús. Él está aquí. Él está aquí. Él dijo, entre 2 y 3 cristianos, yo estoy al medio. ¿Tú crees eso? Inclina tu rostro, hermano. Olvídate de quién está a tu lado. Dile, Señor, hoy día he aprendido lo que es una inferencia bíblica, lo que Dios quiere decirnos, y tenemos que esforzarnos y tenemos que clamar a Dios que abra nuestro entendimiento para poder encontrar esos tesoros diariamente de la palabra de Dios, para que podamos tomar nuestro devocional no como un rito, sino como una decisión diaria. Señor, yo no me levanto de aquí hasta que no me hables. Cada día yo necesito ese pan espiritual. Y si no lo has tenido hasta aquí y tu cristianismo va en sub y baja, yo te invito, hermano, a que estás allí, te pongas en pie y digas, Señor, hasta aquí soy un cristiano que ha desperdiciado su cristianismo en muchas maneras. Me pongo en pie porque necesito tu ayuda. Quiero comenzar a vivir una nueva etapa en mi cristianismo, una renovación junto con mi amada iglesia. Me pongo en pie porque quiero ser uno más, un discípulo tuyo, Señor, que siga
tus pasos. ¿Quiénes son los cristianos que hoy día quieren decirle, Señor, transforma mi cristianismo? Ponte en pie en silencio, ahí en tu sitio. Si tú quieres eso para ti, nadie te va a obligar, nadie te va a pedir ninguna aclaración, nada. Ese es un asunto privado entre tú y tu Señor que vive en tu corazón. Si estás conforme con tu fe, permanece sentado. Pues si tú tienes hambre de la palabra, te das cuenta que hay que corregir cosas en tu vida. Ponte en pie, hermano, y vamos a orar juntos. Gracias a Dios por todos los que están en pie. Vamos a orar los que quieren hacer ese pacto con el Señor. Y como siempre, si hay amigos, amigas que están aquí o que están fuera de aquí en las redes sociales, escuchando este pequeño mensaje y quieren hacer lo mismo, siendo cristianos, pues que hagan el pacto con el Señor. Y si nunca lo han hecho, que vengan por primera vez al Señor. ¿Estás aquí? ¿Tú quieres hacerlo? ¿Quieres recibir a Cristo para que venga a tu corazón y comience una nueva relación donde todos tus pecados son perdonados y su presencia maravillosa te acompañe todos los días de Dios? Pon tu mano en alto, yo quiero orar por ti también. Levanta tu mano sin ningún tipo de vergüenza, todos estamos orando. ¿Quiénes son los que quieren recibir a Cristo? Su mano levantada, donde quiera que estés. Levanta tu mano. Dios les bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, caballero, Dios le bendiga. Este es el momento. Señor, yo quiero abandonar todo tipo de religiosidad, Señor. Quiero seguirte a ti, quiero ser un discípulo tuyo de verdad. Levanto mi mano porque estoy lleno de infracciones, lleno de pecados, lleno de errores. Yo quiero que tú me perdones. Yo quiero que te quedes conmigo. ¿Quieres hacer esto? Tu mano levantada significa oren por mí. ¿Hay alguien allá en la mezzanine que quiera hacerlo? Yo quiero orar por todos los que Dios le bendiga, caballero, ahí arriba en la mezzanine. Este es el momento, a solas con Dios. Voy a pedir por un instante que todos los que levantaron su mano, que sienten que tienen esa necesidad por primera vez de recibir al Señor, abandonen su asiento y vengan aquí. Yo quiero orar por ustedes, como les he dicho. Ahora, vengan, si están arriba, baje por favor. Yo quiero orar por usted, nada más. Eso es. Vengan para acá, acérquense por favor. Este es el momento. Trae tus cositas y ven. Vengan nomás, no tengan vergüenza. Acá no hay lugar para la vergüenza. Es el Señor el que quiere trabajar contigo. Bajen por favor. Así sea 1 o 12, los que sean. Esos tendrán la seguridad del perdón de sus pecados y de la vida nueva hoy.